El presente trabajo corresponde al estudio de la absorción de CO2 en soluciones híbridas de metil-dietalonamina usando agua pura, metanol puro y mezcla de esto como solvente, a diferentes temperaturas de operación. Los resultados. El metanol mejora la difusividad y la solubilidad del CO2 por medio de la absorción física. Las soluciones de metil-dietalonamina usando metanol puro como solvente demostraron el mejor desempeño. La absorción del CO2 en los experimentos fue significativamente influenciada por el efecto de la temperatura y de la razón agua-metanol. La importancia de esta investigación radica en el hecho de que el actual desarrollo económico e industrial ha sido acompañado por un gran consumo de energía primaria. Es por eso que el desarrollo de la innovación tecnológica debe ir orientado hacia la reducción de la huella de carbono. En esta área, la solución de CO2 es crucial como tecnología para mitigar las emisiones producto del uso de combustibles fósiles, tanto como para usos eléctricos como industriales. ¿Por qué la investigación realizada es importante entonces? Bueno, la invención de solventes capaces de procesar grandes cantidades de CO2 con bajo requerimiento de energía parece ser el desafío para convertir la absorción en una solución al problema de la contaminación. Bajo este contexto es que se presenta la siguiente investigación. Lo innovador de esta investigación es el uso de solventes orgánicos, como el metanol, para acompañar la solución híbrida de metil-dietanolamina y comparar su comportamiento con las soluciones acuosas ampliamente estudiadas en la literatura. Contexto. La absorción química usando soluciones acuosas de alcalinoaminas ha sido utilizada por décadas para la captura de CO2, ya que estas reaccionan rápido, son selectivas y reversibles con el CO2. Además presentan baja volatilidad y costo. En este caso, el proceso de absorción es influenciado por la estequiometría, la concentración de los reactantes y la razón de la transferencia de masa. La metil-dietanolamina es una de las alcalinoaminas terciarias más estudiadas en la literatura, debido a su baja presión de vapor, su bajo calor de reacción con gases ácidos y su alta resistencia térmica. Todo esto sumado se traduce en ahorro en los costos operacionales y en menor requerimiento energético en la regeneración de solvente, compensando el hecho de que la velocidad de reacción de la metil-dietanolamina con el CO2 es algo baja. Método. El proceso de absorción fue llevado a cabo en un reactor de tipo estanque agitado. 1. Operado de forma básica para ambas fases. El reactor provee una interfaz gas-líquido suave, horizontal y plana. La temperatura fue controlada en ambas fases durante el procedimiento experimental por termostato. 4. La determinación del flujo de gas absorbido fue llevada a cabo mediante un termostato y medidor de burbuja. 5. Conectada a la salida del reactor. 6. Teniendo la temperatura, es posible determinar la presión del gas. Luego, mediante ley de Henry, se puede conocer la concentración del gas. La solución líquida es inyectada al reactor mediante una bureta. 7. CO2 puro, proveniente de una botella presurizada. 10. Alimenta el circuito, que es regulado por una válvula de tipo aguja. 11. El CO2 pasa a través de frasco de burbujeos. 12. Inmersos en un baño de agua termorregulado. 13. Con el fin de saturar el gas. Finalmente, el CO2 es alimentado al reactor a la altura de la interfase del gas con el líquido. La data experimental fue adquirida mediante computadora por un software que recoge los tiempos parciales que emplea la burbuja en recorrer cierta distancia en el medidor de burbujas. Resultados. Para los resultados y posterior análisis se comparan los valores de CO2 absorbidos por unidad de área, Q, y la densidad de flujo del CO2, Na. 1. Absorción del CO2 con agua pura, metanol puro y mezcla de agua más etanol. El CO2 absorbido por unidad de área decrece a medida que la temperatura aumenta. Esta reducción en los valores de Q fue significativa en las soluciones con alto porcentaje de metanol. Se observa que un incremento del porcentaje de metanol implica grandes cantidades de CO2 absorbido por unidad de área. El mismo comportamiento se observa en los valores de flujos de Na, donde la absorción mejora al incrementar la razón de metanol en la solución para cualquier temperatura dada. 2. Absorción del CO2 en soluciones acuosas de metil-dietalonamina. En el análisis de los resultados mostraron un incremento en los valores de Q cuando aumentan los valores de concentración de metil-dietalonamina. Ocurre lo mismo con Na, es decir, el transporte total de masa aumenta cuando se aumenta la concentración de metil-dietalonamina. La influencia de la temperatura otorgó un efecto positivo en los valores de Q y Na cuando ésta aumentó. 3. Absorción del CO2 en soluciones no acuosas de metil-dietalonamina. Se observó que los valores de Na aumentaron cuando la concentración de amina aumentó. A la vez, cuando la temperatura aumentó, los valores de Na disminuyeron.
La alta viscosidad de la solución al 30% de metilietilonamina afecta el proceso de difusión. 4. Absorción del CO2 en soluciones de metilietilonamina con mezclas de agua-metanol. Se observó que los valores de densidad de flujo aumentaron a medida que aumentaba la concentración de metilietilonamina, independiente de la composición de la mezcla agua-metanol. También se aprecia que la solución no acuosa con 30% amina Na decayó significativamente con la temperatura, combinando dos efectos negativos, la alta viscosidad de la amina con la volatilidad del metanol. Un incremento en la razón de metanol involucra un aumento en Na. Este efecto positivo fue reducido cuando la temperatura aumentó. El efecto positivo que se lograba al incrementar la concentración de amina independiente de la razón agua-metanol no aplicó a temperaturas superiores a los 293,15 grados Kelvin. Conclusiones. El proceso de absorción de CO2 en soluciones de metilietilonamina acuosas mostraron un peor desempeño que las soluciones con mezcla de agua-metanol y con las que solo existía metanol. La adición de metanol en el solvente implicó un efecto positivo en la absorción, incluso a mayores temperaturas y concentraciones de amina, especialmente a concentraciones molares de metanol igual o superior a 0,7. Además, se concluye que el añadir metanol a la solución acuosa de metilietilonamina produce dos efectos positivos: un aumento de la solubilidad y un aumento de la difusividad del CO2. El aumento de estos parámetros indica también un aumento en el coeficiente de transferencia de masa. Los valores más altos de desempeño se alcanzaron utilizando metanol puro como solvente. Esto se obtuvo para cada temperatura y concentración de amina. La absorción fue considerablemente afectada a temperaturas de 303,15 y 313,15 Kelvin, debido a la evaporación del metanol y a la viscosidad de la amina. El desempeño óptimo se logró a bajas temperaturas e involucró concentraciones de 15 a un 30% de metilietilonamina en metanol puro como solvente. La mejor absorción se logró a 313,15 Kelvin, con un 0% de metilietilonamina y solo metanol como solvente, lo que significa que la presencia de la amina y de la reacción química no tenía una influencia relevante en el proceso, y lo que ocurre principalmente es absorción física, en este caso por parte del metanol.